Hola, mi nombre es Israel y hoy vamos a dar las respuestas del examen muestra de la guía oficial de la UNAM, la sección de Historia Universal para las áreas 1 y 2. Entonces, iniciamos con el área 1 y la primera pregunta con la que nos encontramos es la siguiente. La caída de Bizancio marcó el fin A de la Edad Antigua, B de la Edad Media, C del Humanismo o D del Renacimiento. Para contestar esta pregunta, tenemos que recordar que la historia se divide en diferentes edades. Primero vamos a tener la prehistoria y ya la historia se va a dividir en edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. La transición entre cada una de estas edades es a partir de un evento histórico importante. Por ejemplo, de la prehistoria a la historia, iniciando con la edad antigua, es la invención de la escritura, de la edad antigua a la edad media es la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476, de la Edad Media a la Edad Moderna, la caída del Imperio Bizantino, es decir, la caída de Bizancio, que marca el fin de la Edad Media y esa es la respuesta. La marcamos entonces. Y para no olvidar y no dejarlo, de la Edad Moderna a la Edad Contemporánea tenemos el inicio de la Revolución Francesa, año sumamente importante en la historia mundial, 1789. Siguiente pregunta. Los cambios tecnológicos que se produjeron durante la Revolución Industrial fueron A. La aplicación de energía mecánica y la explotación del acero, B. La utilización de la electricidad y el aprovechamiento industrial del carbón, C. El uso de máquinas en la producción textil y el incremento en la producción de hierro, o D. El fortalecimiento industrial de la siderurgia y la revitalización en la producción de la agricultura. Cuando no nos dicen a qué revolución industrial se refieren, si es la primera, segunda, tercera o incluso la cuarta, siempre vamos a considerar que se habla de la primera. Y para conocer los diferentes avances y las industrias que se favorecieron de estos avances, de este lado coloqué una tabla. Para el caso de la primera revolución industrial, una de las industrias que más se va a ver favorecida va a ser la industria textil. Vamos a tener todo esto de la hiladora Jenny, los telares que se van desarrollando. En general va a ser para producir telas a partir de algodón. En cuanto a la siderurgia, va a ser el desarrollo y el uso extensivo del hierro forjado. En cuanto al transporte, es la época del desarrollo de la locomotora. También no hay que olvidar lo que va a impulsar en términos motrices a todas estas industrias y avances va a ser la máquina de vapor de James Watt. ¿Ok? En ese caso, ya con esto tenemos la respuesta que va a ser el uso de máquinas en la producción textil y el incremento en la producción de hierro. Para no dejarlo, vamos a platicar rápidamente sobre la segunda y tercera revolución industrial. En la segunda, sí, se desarrolla la siderurgia, pero ahora va a ser la producción en masa del acero. ¿Ok? Nos va a permitir el acero hacer muchas más cosas que lo que se puede hacer con hierro. Por ejemplo, edificios más altos, máquinas con geometrías más complejas. Ya también es la época del desarrollo de la electricidad. Está toda esta revolución científica tecnológica. Lo que sucede es que tenemos mucho mayor conocimiento del electromagnetismo, entonces ya con eso se pueden empezar a desarrollar muchas más cosas que van desde la implementación en términos de movimiento, de energía, de poder generar movimiento e impulsar a la industria con los motores eléctricos, también con la iluminación. En términos de transporte, el automóvil va a ser el gran exponente de esta área. Sigue desarrollándose la locomotora, el ferrocarril, pero bueno, el automóvil es sumamente importante aquí, que va a incluir tanto motores eléctricos, pero también motores de combustión interna. En cuanto a las telecomunicaciones, que ya surgen en este momento, primero se da el desarrollo del telégrafo dentro del siglo XIX, igual dentro del siglo XIX, ya también en parte del siglo XX, el desarrollo e implementación en gran medida del teléfono y la radio. En términos de la tercera revolución industrial, pasamos de la electricidad a la electrónica. La electricidad, en términos, digamos, un poco ingenieriles, es el uso de componentes pasivos, resistencias, capacitores, inductores. La electrónica ya hace uso de semiconductores, en donde vamos a ver representados los semiconductores en el uso de diodos, de transistores. Con esto también vamos a tener un mayor desarrollo de la robótica. En la segunda revolución industrial, con esta parte del automóvil, lo que tenemos es las líneas de producción, en donde vamos a tener sí una mayor eficiencia, producción en masa, pero para los obreros que estaban en esas líneas era un poco pesado e incluso aburrido. Había muchos defectos en la producción que se daba de los automóviles. Con la robótica, es un robot que puede, al principio, el Unimate, en los años 50, tiene precisión un poquito abajo de los milímetros, eventualmente se logra tener precisión en la escala de las micras.
El robot no se cansa, eventualmente va a tener su mantenimiento, pero puede trabajar mucho más tiempo a toda hora. Existen plantas que trabajan 24 horas. En términos de las telecomunicaciones, el telégrafo, bueno, ya pasó a mejor vida. El teléfono y la radio siguen de manera vigente, pero también se da el desarrollo de otros sistemas de comunicación. Los satélites, el primer satélite, el Sputnik de la Unión Soviética, 1957, es importante. Ya no necesitamos estaciones terrestres para estar enviando la información. Ahora ya es en el espacio, en las órbitas, bueno, va a depender del tipo de satélite, por lo general órbitas bajas. Y también el compartir información a diferentes sitios a partir de lo que es el Internet, que bueno, surge a partir del proyecto de la Secretaría de la Defensa y el MIT en Estados Unidos. Siguiente. Países que durante la segunda mitad del siglo XIX surgieron como estados independientes a partir del nacionalismo y de la unión comercial. Opción A, Inglaterra y Francia. Opción B, Rusia y Turquía. Opción C, Italia y Alemania. Opción D, Alemania y Rusia. Bueno, nos dicen segunda mitad del siglo XIX. Aquí les presento un mapa de Europa justo a la mitad, un poquito antes de la mitad del siglo XIX, en las revoluciones liberales de 1848 y 1849. Lo primero que podemos notar, y aquí voy a poner la pluma, es que ya existían naciones, o bueno, estados independientes bastante bien formados. Por ejemplo, vamos a ver de este lado en la península ibérica, Portugal, España. Acá arriba tenemos el Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda, el Imperio Ruso. De este lado tenemos el Imperio Otomano, el Imperio Austriaco, el Reino de Francia. Bueno, en ese sentido, Inglaterra y Francia ya eran estados. Rusia, Turquía, bueno, el Imperio Otomano, entonces estos no van. Rusia no. Automáticamente tenemos que la opción correcta es la opción C. Y de hecho, veámoslo en el mapa. Si ustedes se dan cuenta, vamos a hablar primero de Alemania. En esta zona que es Alemania, tenemos una gran cantidad de reinos independientes. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Son en total 39 estados independientes, la Confederación Germánica. Están unidos en términos comerciales. ¿Cómo se llama esta unión comercial? Se llama la Zollverein, la Unión Aduanera. Lo que buscan con las revoluciones liberales de 1848, surge este fervor nacionalista, intentan unificarse a partir del Parlamento de Frankfurt, no lo logran. ¿Por qué no lo logran? Hay diferencias, sobre todo el rey de Prusia duda en tomar el control, pero eventualmente con toda la gestión que va a tener Bismarck, fundamentada en el militarismo, va a lograr unir a Alemania, primero en la Confederación Alemana del Norte, al vencer a Austria, y después en toda Alemania, cuando vencen a Francia en 1870, y ya la creación de Alemania como tal, la coronación de Guillermo I como Kaiser alemán, como emperador alemán del Segundo Imperio Alemán, va a ser en 1871 en el Palacio de Versalles. ¿Qué es lo que sucede con Italia? En Italia ustedes también van a notar aquí que tenemos diferentes estados o territorios que están separados entre sí. También existe este sentimiento nacionalista, que es lo que fundamenta el sentimiento nacionalista, por ejemplo, compartir la misma lengua, hablar el mismo idioma. El reino que va a dirigir en mayor medida todo este proceso de unificación va a ser el reino de Piamonte-Cerdeña. Cerdeña, acá tenemos a Piamonte, o sea, es el mismo rey que va a controlar estos dos territorios. ¿Quién es ese rey? Es Víctor Manuel II, y en términos ya de la gestión política, su primer ministro Camilo de Cavour. Lo que hacen es aliarse con Francia, se da la guerra de Crimea, luego se da la guerra contra Austria, con lo que logran tener control ya de esta parte del norte de Italia. Luego, con ayuda de Garibaldi logra tomar el control de toda esta zona del sur. Entonces ya tenemos la conformación del Reino de Italia, pero la unificación total se va a dar cuando los estados papales son abandonados por Francia, que en ese momento va a tener una guerra con lo que ya sería Alemania, bueno, con lo que eventualmente se va a formar Alemania como resultado de esa guerra. Y con eso se da la unificación total de la península ibérica. De la península itálica, perdón.
¿Ok? Y eso se va a dar en 1870. Entonces, opción correcta, Italia y Alemania. Siguiente pregunta. La búsqueda de materias primas y la expansión del mercado mundial impulsaron, opción A, el imperialismo europeo, B, el movimiento obrero, C, la revolución industrial o D, la revolución agrícola. Ok, aquí vemos algo. Resulta que la revolución industrial es una consecuencia de la revolución agrícola. Primer asunto, tenemos mejoras en las técnicas de producción agrícola. Eso hace que no se requiera tanta gente en el campo. Tenemos suficientes alimentos, al menos en esa época, porque luego va a haber algunas crisis agrícolas, para que la gente empiece a enfocarse más en la industria. Entonces surge la revolución industrial. Una consecuencia de la revolución industrial va a ser el movimiento obrero, las condiciones laborales que surgen, que en un principio son sumamente deplorables, y bueno, en gran parte del tiempo lo serán, e incluso en algunos lugares lo sigue siendo. Surge el movimiento obrero, impulsado en gran parte por el socialismo que se opone al capitalismo. El capitalismo va sumamente alineado con la industrialización, al menos en esa época que estaba fundamentada en el libre mercado. Y justamente hablando del libre mercado y la búsqueda de mercados, otra consecuencia de la revolución industrial es que vamos a tener la búsqueda de materias primas y la expansión del mercado mundial. Ahora, no crean que eso ya hace que la revolución industrial sea la respuesta. Lo que necesitamos es qué es lo que pasa dado que se tiene esto, es decir, la consecuencia de la búsqueda de materias primas, no la causa. En ese caso, ¿qué es lo que van a hacer las naciones europeas? Van a expandirse. Es decir, tenemos aquí, en términos de la primera revolución industrial, lo que es el Reino Unido, en donde surge Gran Bretaña, lo que van a hacer para conseguir más materia prima, para conseguir más mercados, es expandirse, la expansión colonialista. Hablando siglo XVII, por ejemplo, tenemos las 13 colonias, luego logran su independencia, dado que ya no va a existir tanto interés, bueno, sí existe interés en América, pero ya va a ser complicado poder tener algo en América, los franceses lo intentaron en México, van a buscar otros territorios, principalmente en África y en Asia. Ahora, el imperio británico es un imperio totalmente global, tiene territorios en América, Canadá, tiene territorios en Oceanía, Australia y Nueva Zelanda. En términos de Asia, lo más importante va a ser, la joya de la corona va a ser la India, de este lado. También va a tener una gran influencia sobre China, control de puertos como Hong Kong y Singapur, que están ubicados en zonas estratégicas. Y en términos de África, que África va a ser repartida por prácticamente, muchas de las potencias europeas, tiene el control de Egipto. Egipto es clave por el control del canal de Suez, Sudán, Sudáfrica y otros países. ¿Qué es lo que pasa con Francia? Francia va a tener control de buena parte del norte y occidente africano. En términos de, también en África, Madagascar, en términos del sudeste asiático, de la Indochina francesa. La Indochina francesa va a ser importante. ¿Por qué? Porque en el siglo XX, cuando vienen ya estas revoluciones nacionalistas independentistas para el fin del colonialismo, se convierte en Vietnam. Otros países, otras potencias colonialistas, tenemos Alemania, que va a tener control en algunas regiones de África. Bélgica, un país sumamente pequeño. Lo que va a pasar en Bélgica es que va a tener el control de una zona importante en el centro de África, el Congo belga. Ahí se van a cometer diferentes atrocidades, no que no hayan pasado en otros lugares, pero aquí van a ser documentadas de una manera muy importante a través de la fotografía. Los Países Bajos, su mayor influencia van a ser del lado del sudeste asiático, parte de Oceanía y el Pacífico, con las Indias Orientales, igual, sobre todo la parte comercial que distingue a los Países Bajos. Entonces, ¿cuál es la consecuencia o qué es lo que impulsó esta búsqueda de materias primas y expansión del mercado mundial? El imperialismo europeo, recuerden que todo esto es un proceso. Siguiente, una consecuencia de la Primera Guerra Mundial fue A, la emergencia de Estados Unidos como líder económico mundial. B, el surgimiento de corrientes fascistas en Italia, Alemania y Japón. C, el establecimiento de la Organización de las Naciones Unidas. D, la división de Alemania entre los vencedores capitalistas y socialistas.
Para esta pregunta vamos a descartar las opciones que realmente no pueden ser, y esas son la C y la D. ¿Por qué? Porque la ONU y la división de Alemania entre capitalistas y socialistas se va a dar como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial en 1945, en tanto que la Primera Guerra Mundial se da entre 1914 y 1918. C y D no pueden ser. Ahora, para descartar las otras opciones o para ver cuál es la correcta, preparé aquí una tabla en donde están las consecuencias principales de la Primera Guerra Mundial. Hay muchísimas. Igual, tratados hay muchísimos. Estados Unidos se establece como potencia militar y económica. Con eso automáticamente ya podríamos decir que es la A, la opción correcta. ¿Por qué como potencia militar? Bueno, surge todo esto. Si ya los Estados Unidos, desde la guerra de secesión, su guerra civil norte contra sur, habían desarrollado armamento importante, incluso me parece que los primeros submarinos surgen ahí. Con esto, mucho más. El desarrollo de tanques de guerra, el desarrollo de diferente tipo de armas en general. ¿Ok? Igual la industria, la parte de la aeronáutica, los aviones. Como líder económico mundial, ¿por qué razón? Porque Europa para entonces estaba devastada. Es decir, los grandes escenarios bélicos, las grandes batallas, la batalla del Somme, la batalla de Verdún, etcétera, se dan en Europa, queda destruida. La industria, buena parte de la industria queda un poco dañada, aunque no lo será tanto como lo que sucederá en la Segunda Guerra Mundial. Entonces lo que hacen los Estados Unidos es proveer ayuda a los países europeos para su reconstrucción. También la industria de Estados Unidos va a proveer de muchos de los recursos a Europa. Esto va a tener un gran efecto en los años 20, es todo esto de los locos años 20, el gran crecimiento industrial en los Estados Unidos, pero bueno, ahí no se midieron y eventualmente en 1929 viene la caída de la bolsa por toda esta especulación y todo lo que estaba sucediendo. Ahora, otras consecuencias son el resentimiento y crisis inflacionaria en Alemania. Muchos alemanes creían que no debieron de haber perdido la guerra. Realmente no hubo combates importantes en territorio alemán. Los alemanes le ganan a Rusia, que eventualmente viene la Revolución Rusa y se convierte en la Unión Soviética. En términos del escenario en Francia, el frente occidental, hay batallas, pero de alguna manera está detenida la guerra. Y no es hasta que llegan los Estados Unidos que dicen, ok, o sea, esta es una guerra de desgaste, nos estábamos manteniendo bien contra Gran Bretaña y Francia, digamos en esa zona, pero ya con los Estados Unidos puede ser que no nos vaya tan bien, entonces viene toda esta parte de la rendición de Alemania, eventualmente la abdicación del Kaiser Guillermo II. Entonces está este resentimiento, además el Tratado de Versalles que consideran verdaderamente injusto, todo el pago de reparación de reparaciones. Se dice que Alemania es la responsable de la guerra, pero bueno, fue todo un proceso verdaderamente complejo en cómo se fueron alineando todas las fichas para llegar y desencadenar la guerra, que inicia todo con la situación imperialista y bueno, la gota que derramó el vaso, el asesinato del archiduque Franz Ferdinand. Fin de los imperios alemán, austrohúngaro, ruso y otomano, y también la creación de nuevos estados europeos son consecuencias, y de hecho lo podemos ver en un mapa. Aquí podemos ver cómo era originalmente Alemania. ¿Qué es lo que pasa al terminar la guerra? Se forman otros nuevos estados, por ejemplo Polonia. Lo que va a pasar es que vamos a tener esta zona principal de Alemania y también vamos a tener esta zona pequeña de este lado, que es Prusia Oriental, la cual no está conectada a Alemania, por darle un paso al mar a Polonia. También el imperio austrohúngaro se va a desintegrar. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a tener ahora a Austria, a Hungría, a Checoslovaquia y otros países. Lo mismo de este lado, en términos del imperio otomano, se desintegra también y uno de los países más importantes que surgen es Turquía. Ahora, ¿por qué no es el surgimiento de corrientes fascistas en Italia, Alemania y Japón? El fascismo como tal o su planteamiento es incluso previo a la Primera Guerra Mundial. Sí se ve de alguna manera, digamos, toma o cobra más importancia después de la Primera Guerra Mundial, pero lo vería yo más como una consecuencia de la consecuencia, del resentimiento y eventualmente de todo el asunto económico que se va a desencadenar. ¿Ok? Entonces, en ese caso, dado que esto sería consecuencia de la consecuencia, y que como tal el surgimiento es
no realmente a través de la Primera Guerra Mundial, vamos a decir que la opción A es la opción correcta. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue una consecuencia de la crisis económica de 1929? Y esto va encadenado con lo que ya estábamos platicando. Opción A, descenso del desempleo. Opción B, consolidación de las democracias europeas. Opción C, fortalecimiento del totalitarismo. Opción D, intervencionismo norteamericano en América Latina. Definitivamente una crisis económica no nos va a traer un descenso del desempleo, al contrario, por eso esta no puede ser. Y de hecho, si ustedes ven toda la situación del empleo que existía en Estados Unidos durante la década de los 30, era algo sumamente trágico. Consolidación de las democracias europeas, no. ¿Por qué? Porque surgen estos regímenes totalitarios, fascistas totalitarios, que justamente eso nos lleva a que la opción C sea la opción correcta. Como tal, no hay consolidación de las democracias europeas. Intervencionismo norteamericano en América Latina, bueno, ese ha existido desde que surge todo esto de la doctrina Monroe, de la política del gran garrote. Donde se ve más expresado el intervencionismo, Canal de Panamá, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, entonces como tal no es consecuencia de la crisis económica de 1929. También se va a dar en gran medida, sobre todo durante la Guerra Fría. El asunto en Guatemala, en Centroamérica, en Chile, etc. Entonces, fortalecimiento del totalitarismo. Y para ejemplificarlo, tengo aquí representado la cantidad de, digamos, parlamentarios que había por los diferentes partidos políticos en el Parlamento alemán, el Reichstag, tanto en 1928, en las elecciones federales de 1928, como en 1933. Lo que nos va a interesar aquí es conocer los números del NSDAP. El Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, en alemán Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Como era muy largo, lo único que hicieron fue decir, ok, los nazis, die Nazis. Para 1928 tenían únicamente 12 de 491. Pasa la crisis económica de 1929, impacta a todo el mundo, sin duda. También viene toda la ideología de Hitler, su libro Mein Kampf se vuelve un bestseller, todo el manejo político que hace. Y ya en 1933, es decir, 5 años después, ya no son 12, sino son casi la mitad de los escaños los que logra el partido nazi. ¿Qué pasa después? Después lo que van a hacer es, igual, viene todo esto de la quema del parlamento, la noche de los cristales, de los cristales rotos, de los cuchillos largos, y van a tomar control total. ¿Ok? Fortalecimiento del totalitarismo. Siguiente. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, en la conferencia se acordó la desmilitarización de Alemania y su división en 4 zonas de ocupación. A, Yalta, B, Casablanca, C, Potsdam, D, Teherán. Ok, para esta pregunta, de este lado tenemos una tabla en donde tenemos las diferentes conferencias que de hecho nos presentan aquí en las respuestas, participantes y acuerdos. La primera que ocurre en términos de orden cronológico es Casablanca en 1943. ¿Quiénes van a participar? Churchill por parte del Reino Unido, Roosevelt de los Estados Unidos y por parte de la Francia Libre van a estar los generales de Gaulle y Giraud. Ahora, se dan después muchas conferencias, pero las más importantes van a ser Teherán, Yalta y Potsdam. ¿Por qué? Porque ahí van a estar los 3 grandes, los líderes de las naciones más importantes en la guerra. La Unión Soviética, el Reino Unido y los Estados Unidos, en términos de los aliados. ¿Qué se plantea en Teherán? Lo más importante que se va a planear en Teherán es el desembarco en Francia. El desembarco en Normandía, Operación Overlord o si lo quieren llamar, Día D. ¿Ok? Porque la verdad es que Stalin decía, necesito ayuda, casi toda la guerra se está concentrando en el frente oriental. Es cierto que hay, digamos, una campaña en Italia, pero no es tan efectiva como lo podría ser algo que se haga desde Francia. ¿Por qué se hace en Teherán? Porque era sumamente cercano a la Unión Soviética en términos geográficos, bueno, tal vez no tanto, y a Stalin no le gustaba viajar en avión. Entonces casi todas estas conferencias se van a dar en zonas cercanas a la Unión Soviética. En Yalta se da en febrero de 1945 y es donde ya se plantea lo que va a ser la división de Alemania en las 4 zonas de ocupación. ¿Por qué?
En febrero ya, o sea, ya por fin habían podido superar todo esto de las Ardenas, entonces ya era seguro que el fin de la guerra era un hecho en los próximos meses. Entonces, únicamente viendo esto podemos decir que la opción correcta es Yalta. El gran asunto que me causa duda aquí es que dicen al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Bueno, esto es febrero del 45, la guerra, al menos en Europa, acaba en mayo del 45. Entonces ahí hay un pequeño detalle con la pregunta, la opción que ellos marcan como la correcta es Yalta. Bueno, la última conferencia importante es Potsdam. Potsdam está junto a Berlín, es decir, ya terminó la guerra en julio del 45. Igual, los tres grandes, Stalin, Unión Soviética. En el caso del Reino Unido hay un relevo, cambio de primer ministro, ya no es Churchill, al menos no en una parte, en la segunda parte de la conferencia es Clement Attlee. Y en el caso de los Estados Unidos, muere Roosevelt y entra Truman. Y ahí lo que se va a hacer es, ok, vamos a restablecer algunos de los cambios que hicieron la Alemania nazi, todo lo de Checoslovaquia, por ejemplo, la anexión de Austria, es decir, lo vamos a volver a separar. Hay un reajuste de fronteras, sobre todo en Polonia. La Unión Soviética tenía un gran interés en esa zona. Digamos, Alemania en la Primera Guerra Mundial le había quitado el control de muchas de esa zona, ahora pretendía retomarlo y lo retomó. Y persecución de criminales de guerra por todo lo que se va encontrando respecto al Holocausto. La OTAN, el Plan Marshall y el apoyo a regímenes democrático-liberales caracterizan al bloque, en tanto que el bloque tal se distingue por el Pacto de Varsovia, la Cominform y la Comecon. Opciones: socialista y oriental, socialista y capitalista, capitalista y occidental o capitalista y socialista. Y para eso, igual de este lado, les preparé un comparativo sobre los diferentes aspectos fundamentales de lo que sería la Guerra Fría en cuanto a los bloques que participan. Tenemos dos bloques, el capitalista y el socialista, con eso automáticamente ya tendríamos la respuesta, de hecho vamos a marcarla, capitalista y socialista, pero vayamos un poquito más adentro, aprovechando que tenemos la información. Capitalista es de libre mercado, totalmente. ¿En qué se va a plantear digamos, la defensa del capitalismo? Es en contener la expansión del comunismo a partir de la doctrina Truman. Eventualmente se habla muchísimo del efecto dominó, es decir, no podemos dejar que una nación caiga ante el comunismo porque eventualmente todas lo harán. Cuando termina la guerra, el plan de reconstrucción, así como se hizo en la Primera Guerra Mundial, ahora en este caso va a ser a partir del plan Marshall, recuperación y reconstrucción de Europa. Se va a formar una alianza militar, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, justamente porque geográficamente muchas de las naciones que participan en esta alianza militar se encuentran en el Atlántico Norte. ¿Quiénes participan o quiénes son los más importantes? Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Francia y bueno, otros de los más importantes, al menos en términos geopolíticos, va a ser Alemania Federal. ¿Por qué? Porque Alemania va a ser la zona de transición y de mayor tensión en Europa. En cuanto a los socialistas, vamos a tener una economía centralmente planificada. Lo que ellos van a decir es que van contra el imperialismo capitalista. En términos del símil del Plan Marshall, va a ser el Consejo de Ayuda Mutua Económica. En general va a ayudar a países de Europa del Este, que son los que geográficamente son más próximos a la Unión Soviética. El Plan Marshall ayuda a Inglaterra, Francia, y ya hacia el este van a ayudar al sur y este. Sureste van a ayudar hacia Grecia y Turquía. ¿Quiénes participan en la alianza militar, que en este caso va a ser el Pacto de Varsovia? La Unión Soviética, Polonia, Hungría, Rumania, Bulgaria, etc. Importante, Alemania Democrática. La división de Alemania, originalmente nosotros dijimos antes, eran 4 zonas de ocupación: Unión Soviética, Inglaterra, Reino Unido, Estados Unidos y Francia. Las 3 zonas que pertenecen a los países del bloque capitalista se fusionan y forman Alemania Federal, o en el de la Unión Soviética es Alemania Democrática. Igual la capital se dividió. Siguiente pregunta. La revuelta obrera de Berlín y la crisis de los misiles en Cuba fueron conflictos que se presentaron durante: opción A, Guerra de Crimea; B, Gran Guerra; C, Guerra Fría; D, Guerra del Bósforo. Gran asunto aquí, el Bósforo es esta zona de transición cerca de, Turquía.
que conecta a los diferentes continentes, Europa, Asia, Medio Oriente, Asia, disculpen. Entonces no es la guerra del Bósforo, está bastante lejos de Cuba, tal vez no tanto de Berlín, pero sigue siendo otra región geográfica. Guerra de Crimea. La guerra de Crimea se da en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, me parece, y por favor corríjanme si no, en 1853. Reino Unido, Gran Bretaña, Francia, Rusia. Entonces no es la guerra de Crimea, de hecho la guerra de Crimea es la que rompe la Santa Alianza. La Gran Guerra es el otro nombre que recibe la Primera Guerra Mundial. Disculpen mi letra fea. Entonces no lo es. Respuesta sería la Guerra Fría. Ahora, antes de marcarla, vamos a ver algunos de los detalles que suceden en la Guerra Fría. La Guerra Fría se da entre 1947 con el surgimiento de estas doctrinas y sobre todo a partir del primer conflicto que se va a dar, o diferencia que se va a dar, que es el bloqueo de Berlín en 1947. Otros eventos importantes que hay que recordar: las independencias nacionalistas, el conflicto árabe-israelí, la creación de Israel, toda la parte de la guerra de los 6 días, del Yom Kippur. La guerra de Corea va a ser el primer enfrentamiento importante. Todos van a ser no directos entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, pero van a participar de forma muy activa. En términos de los Estados Unidos, apoyan directamente a Corea del Sur, los chinos y los soviéticos a Corea del Norte. La formación de la República Popular China, que se va hacia el socialismo. La Revolución Cubana, que va a ser el preámbulo justamente de dos situaciones importantes de la Guerra Fría. Crisis del Canal de Suez en Egipto, construcción del Muro de Berlín, separación de cientos o miles de familias. Guerra de Vietnam, el gran desastre militar de los Estados Unidos. Intervencionismo de los Estados Unidos en América Latina, lo que les comentaba en algunas respuestas anteriores. Igual la Revolución Sandinista en Nicaragua. Guerra de Afganistán no es la que recordamos del 2001, sino es la que libra la Unión Soviética. Igual un desastre para ellos. En términos de la Revolución Cubana, es la llegada de Fidel Castro al poder. Lo que intentan los Estados Unidos en la administración Kennedy es quitar a Fidel Castro. No pueden tener a un país socialista justamente abajo de Florida. Lo que hacen es la invasión en Bahía de Cochinos. Fallan, a pesar de haber estado involucrado hasta la CIA. Entonces lo que hace Fidel Castro es pedir más ayuda a la Unión Soviética. Lo que hacen los soviéticos es mandarles diferentes tipos de material de guerra y sobre todo van a instalar misiles nucleares en Cuba. Entonces es todo este conflicto diplomático. Se da el embargo de Cuba en ese momento. Siguen llegando buques soviéticos. Entonces hay ahí una situación de gran tensión en la que pudo haberse dado una guerra nuclear. Ahora, qué bueno que no se dio eso, porque no hubiera sido algo, digamos, loco o algo bastante trágico, sino que hubiera sido destrucción mutua asegurada. ¿Ok? Entonces, de los eventos más importantes, todos estos que están en la lista de aquí con el fondo color verde, pero el más importante, muchos dirían, por esta situación de que estuvimos a nada de la Tercera Guerra Mundial y la destrucción nuclear, la crisis de los misiles en 1962. La revuelta obrera de Berlín también es un evento que está marcado de este lado. En Berlín del Este, Guerra Fría. Una característica del mundo unipolar es: A, el establecimiento del sistema económico socialista; B, la globalización del neoliberalismo; C, la estabilidad económica en el mundo; o D, el debilitamiento del neocolonialismo. Ok, esto está todo en términos cronológicos, me refiero a las preguntas en cómo van apareciendo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Se da la disolución de la Unión Soviética en 1991. ¿Qué es lo que inicia todo esto? Obviamente el desgaste que ya tenía la Unión Soviética, pero esto ya se acelera el proceso con la caída del muro de Berlín. Entonces, ¿cuál es la potencia que se queda en el lugar hegemónico? Van a ser los Estados Unidos. Los Estados Unidos definitivamente no quieren un sistema económico socialista, y lo que sí van a querer es la imposición del neoliberalismo.
¿Cómo se va a ver expresado el neoliberalismo? Con la globalización. Entonces es todo esto de tener mercados globales, acuerdos económicos que van a incluir grandes regiones geográficas. Esa sería la respuesta, la opción B. ¿Por qué no va a ser la opción C ni la opción D? La opción C, estabilidad económica, no. Van a seguir existiendo diferentes crisis económicas. Debilitamiento del neocolonialismo, no realmente. O sea, sigue habiendo algún tipo de idea de conseguir colonias. Ahora, en términos de los tratados comerciales más importantes, los que más nos competen a menos a nosotros, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entra en vigor el 1 de enero de 1994. Hay otro evento importante que ya es parte de la historia de México también. Bueno, NAFTA en inglés, ALENA en francés. El bloque regional económico de la Unión Europea, el Mercosur en Sudamérica o la APEC en Asia-Pacífico. Con eso terminamos área 1, ahora pasamos a las preguntas del área 2. Iniciamos con: los historiadores construyen los procesos históricos mediante la A. Intervención de los restos materiales antiguos. B. Interpretación de las fuentes. C. Explicación subjetiva de los datos. O D. Omisión de las fuentes secundarias. Ok, voy a presentarles de este lado cuáles son las fuentes históricas. Se van a dividir en primarias y secundarias. Las primarias se van a dividir en escritas y no escritas. Las primarias son las que son, digamos, producidas por los mismos protagonistas de la historia, es decir, son directas. Las secundarias ya son de alguna manera interpretaciones o estudios que se dan de todo lo que ocurrió y de el material que se tiene. En ese sentido, automáticamente podríamos hablar de la interpretación de las fuentes. Ahora, ¿por qué no son las otras? Aquí incluso parece que hay un detalle de redacción, o no sé, ustedes, pero intervención de los restos materiales antiguos no tiene por qué ser antiguo forzosamente. Explicación subjetiva de los datos. Hay un grado de subjetividad, eso no hay que negarlo, puede pasar en todo, incluso a veces hasta en las ciencias, a veces es cuestión de feeling, como dirían, aunque en mucho menor medida. Ciencias sociales. Pero lo que va a pasar aquí es que algo no puede ser realmente subjetivo en términos de su explicación. Tiene que haber argumentos lo suficientemente sólidos para poder validar hipótesis. Entonces no podemos explicar así nada más en términos subjetivos las cosas. Opción D, omisión de las fuentes secundarias. No, ambas fuentes son importantes para la historia. Quizás, bueno, las fuentes primarias lo van a hacer todavía más porque representan una conexión directa con el evento, pero no por eso significa que vamos a omitir a las fuentes secundarias. Entonces, omisión de fuentes secundarias no es. Opción correcta, opción B, interpretación de las fuentes. Siguiente. Estados Unidos de Norteamérica se conformó como una república democrática con división de poderes. Esta forma de gobierno la adquirieron en su mayor parte A. Naciones de Iberoamérica independizadas de 1810 a 1824. B. Naciones europeas constituidas entre 1870 y 1871. C. Países emanados de las revoluciones de 1820. O D. Países conformados en las revoluciones de 1830. Ok, la opción correcta va a ser la opción A, justamente por la influencia que se va a tener de los países del mismo continente americano. ¿Quiénes van a ser estos países del continente americano? En general, Iberoamérica, pero también diría yo que países como Haití. Se independiza de Francia en 1804, lo que era la colonia de Saint-Domingue. ¿Por qué no van a ser ni la opción B, ni la C, ni la D? Naciones europeas constituidas entre 1870 y 71. Ya dijimos, 1870 va a ser Italia. 1871 va a ser Alemania. Y definitivamente el Reino de Italia no era una república democrática, no era una república, y tampoco lo va a ser el Segundo Imperio Alemán. ¿Ok? Entonces no son estas dos. Países emanados de las revoluciones de 1820. Bueno, revoluciones de 1820 más importantes serían lo que es Italia, es donde empieza todo este movimiento de los carbonarios. España con Rafael del Riego, y pues no, realmente no es como que Italia no se unifica en ese momento, ¿no? Hasta 1870. Países conformados en las revoluciones de 1830. Un ejemplo claro de estos países que se conforman en este tiempo va a ser Bélgica. Y Bélgica se constituye no en una república democrática, sino en un reino. Entonces tampoco va a ser la opción D. Bueno, aquí están todos los países de
bueno, algunos de los países más importantes de Iberoamérica con la consumación de sus independencias, por si queda por ahí la duda. La principal demanda de las revoluciones de 1830 fue: A. La creación de estados nacionales regidos por constituciones. B. El surgimiento del Pacto de la Santa Alianza. C. La independencia de las naciones de los Balcanes. O D. El cumplimiento de los acuerdos del Congreso de Viena. Ok, las revoluciones de 1830 son de corte totalmente liberal. ¿Cuál es la gran revolución que va a marcar todo esto? Va a ser la Revolución de Julio en Francia. ¿Qué es lo que se busca? Lo que se busca es tirar el orden conservador, y ese orden conservador había sido impuesto por el Congreso de Viena. Entonces, no queremos el cumplimiento de los acuerdos del Congreso de Viena. Al contrario, queremos quitar todo esto del Congreso de Viena. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se va a ver toda esta parte liberal? A partir de las constituciones. Aún así podemos tener monarquías, ¿eh? Se va a derrocar o va a abdicar Carlos X, que tenía poderes absolutistas, recordando un poco el absolutismo, que es un tema importante que también hay que conocer. Llega Luis Felipe de Orleans en una monarquía constitucional. ¿Ok? Ahora, ¿por qué no son las otras dos, ni la B ni la C? Surgimiento del Pacto de la Santa Alianza. La Santa Alianza surge del Congreso de Viena, entonces no queremos esto, de hecho ya había surgido. Congreso de Viena, por cierto, para no olvidarlo, 1814 a 1815. La independencia de las naciones de los Balcanes, no realmente. La independencia de las naciones de los Balcanes va a ser hacia finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y de hecho es el polvorín que va a ser la gota que derramó el vaso para el inicio de la Primera Guerra Mundial. Entonces todavía nos falta para que esto sea algo lo suficientemente relevante en el escenario mundial. ¿Ok? Entonces, respuesta correcta va a ser la A. Y para recordar esto de las revoluciones de 1830, una pintura sumamente famosa, La libertad guiando al pueblo, de Eugène Delacroix. Selecciona los inventos científico-tecnológicos más importantes del siglo XIX. Ok, no es como que nos tengamos que aprender todos, los podemos ir descartando en términos de el tiempo o el periodo temporal en el que se dan. El aeroplano, todos los vuelos de los hermanos Wright se van a dar por ahí a principios del siglo XX, me parece que 1904, corríjanme si me equivoco. Automáticamente, independientemente de la época de la penicilina, esto ya no es. Electricidad y telégrafo, esto sí es revolución científica y tecnológica todavía en el siglo XIX. Teléfono y televisión, el teléfono sí, pero la televisión no. Radar y bolígrafo, el radar como tal da su gran importancia y surgimiento, de hecho, hasta la Segunda Guerra Mundial. Entonces el radar tampoco puede ser, y con eso descartamos ya las opciones para quedarnos con la opción B como la opción correcta. Importante aquí es recordar justamente estos inventos científico-tecnológicos que representan la segunda revolución industrial, que se ve expresada en la producción en masa, el uso del petróleo como fuente de energía, la electricidad con el dominio ya del electromagnetismo, la creación de motores, la iluminación, el acero en cuanto a su producción en masa, porque el acero ya existía desde hace muchos siglos, y en comunicaciones con el desarrollo del telégrafo, teléfono y radio. Siguiente pregunta. Una consecuencia de la Primera Guerra Mundial fue, y esta ya la habíamos contestado, dijimos que era la emergencia de Estados Unidos como líder económico mundial. Aquí tenemos la tabla que también ya presentamos en la pregunta del área 1. Si quieren ver eso, pues regresen a esa parte del video. Y otra vez los países que surgen como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. La ideología nacionalsocialista se fortaleció en Alemania porque A. Fomentó la superioridad de la raza aria. B. Planteó una política pacifista. C. Limitó la intervención militar en el gobierno. O D. Estableció un gobierno democrático. Aquí vamos a descartar las que definitivamente no son, aunque ya podríamos decir directamente, si hay algo que distingue al nazismo va a ser la superioridad que se va a tener de la raza aria y el tratar de dominar, controlar e incluso exterminar a las razas que se consideran inferiores. Todo eso está planteado en el libro sumamente, tristemente famoso de Adolf Hitler, Mein Kampf, Mi lucha. Ahora, planteó una política pacifista.
No realmente. Justamente lo que ellos querían es, sea como sea, vamos a dominar. Intervención militar en el gobierno, no. Hitler tenía sus propios grupos paramilitares, la Schutzstaffel. Entonces, definitivamente no es limitar la intervención militar, al contrario, eran militaristas. Estableció un gobierno democrático. Llegaron sí por la democracia, no, esto ya dijimos que no. Llegaron por la democracia, pero tan pronto llegaron al gobierno, pues adiós a la oposición. Y es donde está todo esto del totalitarismo. Siguiente pregunta. Ordena cronológicamente los siguientes acontecimientos relacionados con la Segunda Guerra Mundial. Para poderlos organizar, vamos a poner las fechas que tienen cada uno. Hitler invade Polonia, inicio de la Segunda Guerra Mundial, el 1 de septiembre de 1939. La estrategia va a ser novedosa para ese tiempo. La estrategia de la Blitz, o bueno, de la Blitzkrieg, la guerra relámpago. Desembarco angloamericano en Normandía. Aquí olvidaron mencionar a los canadienses, no hay que olvidar a los canadienses. Se da el 6 de junio de 1944, el día de ya la, digamos, implementación de la operación Overlord. Bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki se dan el 6 y el 9 de agosto de 1945. Es decir, ya Alemania se había rendido, todo el escenario europeo se había acabado, ya nada más quedaban los japoneses. Los alemanes toman París, 22 de junio de 1940. Aquí hay algo importante que hay que mencionar es que la guerra inicia el 1 de septiembre de 1939, pero ya la ofensiva occidental en forma inicia por ahí de mayo del 40. Y menos de 2 meses, los alemanes con toda esta estrategia del paso por las Ardenas, de hecho aquí tengo un mapa, en vez de los franceses esperaban que vinieran por esta parte, justamente la región de Alsacia y Lorena. Los alemanes hacen aquí, rodean a los aliados cuando intentan defender aquí a los belgas. Bueno, todo lo de Dunkerque. Y bueno, ya con esto llegan a París. 1940. Un desastre para el ejército francés. Ataque japonés a Pearl Harbor. Se da el 7 de diciembre de 1941. Hasta donde recuerdo es un domingo, porque los agarran totalmente desprevenidos. Día de descanso incluso para muchos. Logran hundir buena parte de la flota del Pacífico, pero no toda. Y eso se va a ver expresado ya después en las diferentes batallas del escenario del Pacífico, Midway y todas esas. Lo importante aquí, al menos en la pregunta, más allá de que nos empecemos a contar más datos al respecto, que podrían ser un tanto accesorios al menos para el examen, es decir, ok, 1939 va a ser punto número 1. Luego alemanes toman París, que aquí es el número 4, sería la segunda. Ataque japonés a Pearl Harbor, que sería la entrada de los Estados Unidos a la guerra ya formalmente, porque apoyaban en términos económicos a los aliados. Sería el 5. El 2, el desembarco en Normandía. Y finalmente las bombas atómicas. Y ese orden lo tenemos expresado en el inciso A. El desembarco de armamento en Cuba, que incluía proyectiles, cohetes y botes patrulla, provocó la revolución sandinista en Nicaragua. Nope. La dictadura de Duvalier en Haití, tampoco. La iniciativa de defensa estratégica, que hasta donde recuerdo, ese es el famoso Star Wars. Bueno, así le llamaron. En términos de lo que quería hacer Reagan, si me equivoco, por favor, también corríjanme. Lo que va a hacer, y de hecho ya hablamos al respecto, por eso no me voy un poquito más directo, va a ser la crisis de los misiles. ¿Qué es lo que pasaba? Los Estados Unidos y la Unión Soviética obviamente tenían espías. Una manera de espiar era a través de vuelos de aviones que volaban sumamente alto. En ese momento eran los aviones U-2, después vienen los Blackbird, y se tomaban fotos del terreno para ver qué es lo que estaban haciendo ahí abajo. Y en una de esas lo que notan es que los cubanos de repente empiezan a hacer ahí construcciones extrañas y tienen aquí algunas cosas que tienen una forma sumamente, digamos, sospechosa, como si fuera un misil balístico que puede comprometer la seguridad de los Estados Unidos, y es lo que va a detonar la crisis de los misiles en Cuba en octubre de 1962.
Crisis de los misiles. ¿Qué país africano logró su independencia en 1951 después de haber estado bajo el yugo italiano, francés y británico? Aquí podemos decir que hay dos países que estuvieron bajo el yugo italiano, y con eso vamos a descartar los otros dos. Los que estuvieron bajo el yugo italiano fueron Libia y Etiopía. Sudáfrica, no, fue inglés. Marruecos, español y francés. Ahora, Libia también estuvo bajo el yugo de otros países, pero primero vamos a hablar de Etiopía. Etiopía es un país que durante la época del imperialismo logra no ser colonizado por Italia, al menos en ese momento. ¿Ok? Lo que va a pasar después es que Mussolini dice, ok, no lo logramos antes, ahora sí lo vamos a lograr, y en 1936 invade Etiopía y ahora sí lo logra. De hecho, México va a ayudar a Etiopía, pero bueno, van a terminar siendo colonizados por Italia. Lo que va a pasar después es que durante la Segunda Guerra Mundial, en 1941, los italianos van a perder control. Llegan los rebeldes etíopes apoyados por los ingleses y quitan al gobernador italiano que había en esa época. Y Etiopía continúa siendo una nación independiente. ¿Qué pasa con Libia? Libia había sido una nación controlada por el Imperio Otomano. Luego va a ser controlada, al menos en algunas regiones, tanto por Francia y como por Gran Bretaña. Pero el gran país que va a dominar Libia durante una gran cantidad de tiempo va a ser Italia. Termina la Segunda Guerra Mundial, Libia va a ser ocupada por los franceses y por los británicos, y ya en 1951 se le garantiza su independencia. Ahora, para recordar que Libia fue controlada por los italianos, esta imagen de Trípoli, y aquí vamos a ver la bandera del Reino de Italia. Al proceso de interdependencia de la producción y la comercialización en la economía mundial se conoce como: opción A, imperialismo; B, globalización; C, neoliberalismo; D, inflación. Ok, en términos de la respuesta, inflación no es un proceso de interdependencia, sino es un proceso en cómo van incrementando los precios, el aumento sostenido y generalizado de los precios. Interdependencia. El imperialismo no buscaba la interdependencia, al contrario, cada uno de los imperios buscaba ser el imperio máximo o supremo, que al final esa decisión de quién sería el imperio ganador se dio en la Primera Guerra Mundial, o al menos esa se planteaba, ¿no? Imperialismo no puede ser. Ahora, cuando hablamos de economía mundial, vamos a hablar inmediatamente de globalización. Neoliberalismo no, porque aunque está totalmente conectado, hablar de la comercialización y economía mundial es globalización directamente. ¿Ok? Si decimos, ok, es el replanteamiento del libre mercado y que ya no intervenga el Estado en las decisiones económicas, sería neoliberalismo, pero en este caso no lo es. Ya nada más para recordar justamente esta comercialización y economía mundial, una vez más, así como lo presenté en el área 1, tenemos los tratados comerciales más importantes: América del Norte, Unión Europea; América del Sur y Asia-Pacífico. Bueno, eso sería todo por hoy. Voy a seguir haciendo las guías de la sección de historia. Ahora sería en términos de la guía del área 3 y área 4, y eventualmente me gustaría hacer más guías. Si tienen algún tipo de comentario, por favor, pónganmelo aquí abajo en la sección de comentarios. Igual, dudas, quejas, sugerencias, serán todas bien recibidas. Denle like, porfa, compartan si les fue útil, y vean los videos de la lista de reproducción en donde doy mucha más información. Gracias.